Bueno, vamos a analizar otra historia clínica que también fue como la anterior, que a ustedes espero que les haya gustado. Son casos clínicos que uno aprende mucho, ¿no? Y bueno, me parece que, no sé, por lo menos a mí, siempre uno puede leer y estudiar y demás, pero cuando le ocurre o lo vive con un paciente, realmente queda marcado y el aprendizaje es para toda la vida, y a veces, bueno, los conceptos teóricos se borran, así que a mí me gusta más transmitirle este conocimiento o experiencia vivida con los pacientes. Por supuesto, atrás de todo esto uno lo correlaciona con lo teórico, que ponerme a hablar y como un loro lo que ustedes pueden encontrar en el libro. Bueno, y de alguna manera también esto de estas clases virtuales que pierden el contacto con el paciente, que es lo más lindo que tiene la práctica clínica. Bueno, tal vez de alguna manera esto los ayude. Bueno, vamos a presentar a este paciente. Es muy interesante y también aprendimos muchísimo como el que les mostré anteriormente. Este paciente, ¿quién es, no? El paciente que presentamos. ¿De qué se trata? Es un señor de 65 años, que era exfumador de 80 paquetes años, que ya 2 años previos había sido derivado al hospital de clínicas por un infarto anterior extenso, evolucionado en el territorio de la descendente anterior, que no había sido posible de hacer un tratamiento de revascularización, le habían hecho una CCG, tenía una DA ocluida en el septo proximal, con mucha circulación heterocoronaria a través de la coronaria derecha, o sea, por esto no, la verdad que no era necesario la angioplastía de esta arteria, una obtusa marginal de la circunfleja con una obstrucción moderada, del 50%, y una coronaria derecha dominante con 2 lesiones, pero con muy buenos lechos distales. Por eso se decidió no hacer angioplastía. Se había hecho una ecografía con dobutamina, esto es un ecocardio con dobuta, que la dobuta es un inotrópico, y que esto es lo que quiere tratar de poner en evidencia si el paciente tiene algún tejido viable, porque el tejido necrótico, por más que uno revascularice, no va a volver, pero si hay isquemia y hay un tejido miocárdico recuperable, eso es lo importante y lo que a veces uno quiere evaluar con estos estudios funcionales, y uno de estos exámenes complementarios es el ecocardiograma con dobuta. ¿Qué nos mostró? Que tenía una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, que no había evidencia de isquemia ni de viabilidad, y que tenía un deterioro severo de la función sistólica, con una fracción de eyección del 18%. Así que se le optimizó todo el tratamiento médico, ¿no? El combo que se le pone a los pacientes con insuficiencia cardíaca y miocardiopatía isquémica, ¿no? Aspirina, bisoprolol, atorvastatina, enalapril y espironolactona. El paciente se interna en noviembre, en la segunda consulta, a los 2 meses de esta primera consulta, esto fue en el 2012, por un ángulo inestable, que se realiza una nueva CCG, y ahora acá encuentran que la coronaria derecha tenía una obstrucción severa en el tercio medio, 70%, el resto de los vasos estaban iguales, así que deciden angioplastear y colocar una estera en la coronaria derecha. Durante la internación, fíjense, el paciente desarrolla un síncope, una pérdida de conocimiento, estando acostado en la cama de unidad coronaria, donde tenían el monitor y permitió rápidamente ver esta taquicardia ventricular. Fíjense. Que bueno, frente a esta situación, una taquicardia ventricular sostenida con síntomas, el tratamiento es la cardioversión eléctrica, así que se procedió a eso, y el paciente sale, fíjense, el ritmo de abajo, con un ritmo sinusal, con algunas extrasístoles ventriculares, pero con un ritmo sinusal, o sea, un éxito en la indicación de la cardioversión eléctrica. Se le indicó carga de mantenimiento de amiodarona, pero a pesar de esto el paciente no se lo podía externar porque hacía episodios reiterados de taquicardia ventricular, entonces hizo lo que se conoce como mapeo electroanatómico, que ahora voy a mostrarle una imagen, que permite detectar cuál es el foco dentro miocárdico, el foco que está
provocando o descargando, ¿no? Y ser el responsable de la arritmia, porque esto nos permite, mediante intervenciones, en este caso lo que hizo fue una ablación por radiofrecuencia, es darle como una frecuencia mayor a la que tiene este foco ectópico, y esto permite la interrupción de la descarga. Se hizo con este radiomapeo, mapeo electroanatómico, permitió la ablación con radiofrecuencia del foco que está localizado en el ventrículo izquierdo. Acá tienen, así es como se ve el mapeo eléctrico. Estos eran los dos focos. La parte turquesa es lo que se ablacionó, y con esto se paró, supuestamente se pensaba que era electroterapéutico para cortar la taquicardia ventricular. A pesar de esto, el paciente siguió teniendo TB, entonces se decidió colocar un cardiodefibrilador implantable, con un marcapaso bicameral. Ustedes saben que esto es como si fuera un marcapaso, que son dos cables que terminan en la punta del ventrículo, y que lo que hace es detectar si hay alguna arritmia, una taquicardia ventricular, por ejemplo, una arritmia de alta frecuencia, y lo que hace es hacer una descarga eléctrica, como si fuera lo que se hizo, ¿no? La cardioversión que yo les mostré, externa, que el médico, cuando el paciente estaba asintomático, ¿no? Con la TB y con el síncope, se hizo la descarga eléctrica. Esto hace lo mismo, el marcapaso, sensa, y al detectar la arritmia, el cardiodefibrilador descarga. La verdad que es horrible para el paciente la sensación, porque está despierto, ¿no? De que la descarga eléctrica esté estando consciente, porque en general, como la descarga es precoz, anticipa el síncope, el paciente está despierto cuando se recibe la descarga, y la verdad que es muy desagradable para el paciente, pero bueno, le salva la vida. Esto ha detenido las muertes súbitas, y es una forma de que el paciente viva. Bueno, se le colga el defibrilador implantar y se fue de alta. El paciente deterioró la clase funcional, o sea, de tener una disnea de clase funcional habitual 2-3, empezó con disnea de clase funcional 3-4, consultó varias veces a la emergencia, varias veces a su cardiólogo, se le hicieron pruebas funcionales, la verdad que siempre lo mismo, mucha necrosis, no hay evidencia de isquemia o viabilidad para hacer alguna otra medida de reperfusión, ¿no? Ustedes saben ¿de qué se mueren los pacientes con enfermedad coronaria? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Por qué un paciente se muere por enfermedad coronaria? Se muere de arritmias, porque el miocardio isquémico es un generador de arritmias ventriculares, que es lo que lleva a la muerte del paciente. Por eso, lo que primero disminuyó abruptamente la muerte en el paciente con enfermedad coronaria no fueron estas medidas nuevas que hoy se conocen de colocar stent, la cirugía. Lo primero que disminuyó abruptamente la muerte en los pacientes con enfermedad coronaria fue el advenimiento o la inauguración de las unidades coronarias. ¿Por qué? Porque en la unidad coronaria los pacientes están monitorizados 24 horas, y esto permitía el diagnóstico precoz de las arritmias y el tratamiento adecuado. Entonces, siempre que aparece una taquicardia ventricular, o una arritmia ventricular, lo que tiene que hacer el médico es sospechar si lo que está desencadenando esa arritmia es una isquemia miocárdica. Por eso que acá, en un paciente con tanta enfermedad coronaria, se pensaba, bueno, a lo mejor estará alguna lesión de otro vaso y alguno de los territorios que le quedaba vivo está isquémico, y esto lo podremos, bueno. Siempre volvían a la misma historia, pero bueno, el paciente con los exámenes funcionales como el ecodoppler dobuta, se veía que estaba todo necrótico, que no había nada de isquemia, o sea que el paciente no era pasible de ninguna intervención de reperfusión. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué terminó consultando el año pasado? ¿No? El año pasado consultó al hospital de clínicas porque tuvo un episodio, el año pasado no, fue el año pasado, con una pérdida de la conciencia y del tono postural, son síncope, precedida por mareo, y se duró aproximadamente 4 minutos, y un familiar presente, se recuperó completamente, y él había percibido, ¿no?, la descarga del cardiodefibrilador implantable. Había deteriorado la clase funcional de su disnea, estaba con episodio de disnea paroxística nocturna y de autoapnea, había aumentado de peso, ¿no?, y tenía edemas menos inferior. O sea que a este episodio, que culminó en un síncope con la descarga del cardiodefibrilador, lo habían estado precedido, ¿no?, progresión o una insuficiencia cardíaca descompensada. Tenía progresión de la clase funcional de la disnea,
disnea prosítica nocturna, optomnea, aumento de peso y edemas venosos inferiores. El paciente en el examen físico lo importante es que estaba claramente en una sarca, con ingurgitación yugular, 90 de frecuencia cardíaca, a pesar que estaba con bisoprolol y con amiodarona, hipoventilación en las ambas bases pulmonares, y el resto del examen físico no había cambiado demasiado, tenía un soplo sistólico, de insuficiencia mitral, que lo tenía de siempre, que ya lo conocíamos, y nada más. La placa de tórax mostraba signos de insuficiencia cardíaca, ya conocíamos que tiene un índice cardiotorácico aumentado, ¿no? Una cardiomegalia importante, un botón aórtico prominente, los cilios congestivos, redistribución de flujo, velamiento de los sonos costo y cardiofrénicos compatibles con derrame pleural, y se observaba, porque es un metal, se observa perfectamente en la placa de tórax, el cardiofibrilador implantable en la región infraclavicular izquierda, que es donde normalmente se encuentra. Y en el laboratorio lo único positivo es que tenía aumento de la bilirrubina, y el resto del laboratorio estaba bastante bien. Bueno, algo que se puede hacer, que me acuerdo cuando las primeras veces que yo lo escuché a mí me llamó la atención, porque vinieron los cardiólogos, hemos tenido pacientes internados con cardiofibrilador implantable, entonces decíamos, bueno, vamos a hacer un interrogatorio del cardiofibrilador, y yo decía que lo van a interrogar al aparato, ¿qué le va a contestar el aparato? Se llama así, se llama interrogatorio del cardiofibrilador, porque este cardiofibrilador tiene la capacidad, ¿no?, de almacenar lo ocurrido en los días previos. Entonces uno puede saber qué ritmo tenía, qué le pasó al paciente, si tuvo descarga, no tuvo descarga y demás. Bueno, en el interrogatorio del cardiofibrilador implantable se encontraron que había tenido 30 episodios de taquicardia ventricular, 28 de ellos habían sido interrumpidos por sobreestimulación, porque eso es una cosa que hace el cardiofibrilador. Antes de descargar, lo que puede hacer es mandar como un estímulo más alto que el foco ectópico, que la arritmia, y eso lo inhibe. Si con eso no lo inhibe, manda la descarga eléctrica. Entonces, de los 30 episodios de TB, 29 de ellos habían sido interrumpidos por sobreestimulación y uno por cardioversión eléctrica, que es el que había sentido el paciente. Yo no me voy a olvidar nunca, teníamos un paciente que tiene un cardiofibrilador implantable, que estaba internado, y que 2 veces se disparó estando en la internación, y él se da cuenta, porque empezaba con las palpitaciones, se da cuenta que venía la descarga, y se ponía a gritar, pobre, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, desesperadamente, cuando él iba a descargar el cardiofibrilador. O sea, después de haber visto eso, lo que dicen los pacientes de lo desagradable de la descarga, bueno, realmente es así. Y acá está el interrogatorio del marcapaso, cómo se ve, esta es la arritmia, acá esto es lo que descarga el cardiofibrilador, esto es como una sobreestimulación, y acá es como sale el paciente, con una frecuencia menor. Y acá es como se ve la descarga del cardiofibrilador implantable, acá descarga, y el paciente vuelve al ritmo anterior. Se le hizo un nuevo ecodoppler cardíaco, y lo único que llamó la atención es que había como aumentado la fracción de eyección. La previa, ¿se acuerdan que era del 18%, que yo les comenté? La actual era del 28%. Muy bien. Estando internado evoluciona con deterioro del ritmo diurético, seguía con muchos edemas en miembros inferiores, con ortomnea, ¿no? Insuficiencia cardíaca que se interpretó como refractaria, por eso pasó a unidad coronaria, se le dio una medicación que es nueva, que se llama levosimendan, que es un inotrópico, y a pesar de eso el paciente no respondió. Se le hizo una nueva cinecoreografía, viendo si, no, siempre lo mismo, buscando a ver si había alguna lesión que se podía angioplastiar, pero bueno, el tronco de la coronaria izquierda no tenía lesiones, la de A tenía la famosa oclusión proximal, la circunfleja estaba exactamente igual, la coronaria derecha era la dominante, tenía el stent que estaba permeable, no se había restenosado, o sea que no había lesiones angiográficamente significativas o que se pudieran angioplastiar. Bueno, ¿qué harían ustedes frente a esta situación clínica? ¿Qué se les ocurre? Ustedes se acuerdan los estadios de la insuficiencia cardíaca, que vieron en medicina A, tal vez repasaron en medicina B. Nosotros dividimos, ¿no?, en estadio A, donde solamente hay un factor que predispone a que un paciente pueda desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, un diabético le va a dar IECA. En el estadio B, que ya, si yo hago un estudio como único cardiograma, puedo ver signos, ¿no?,
de lesión de órgano blanco, donde acá el tratamiento son los IECA y los beta bloqueantes, donde puede aparecer, por ejemplo, la hipertrofia del OI, una aurícula izquierda dilatada. Y el estadio C, donde ya el paciente presenta síntomas con las clases funcionales, ¿no? Y donde acá hay que dar toda la artillería de tratamiento, la dieta hiposódica, los IECA, beta-bloqueantes, diuréticos, espironolactona, y acá empieza, ¿no?, lo que hicieron con este paciente, ¿no?, el desfibrilador implantable, lo que se llama resincronización cuando tiene bloqueo de rama izquierda. Cuando uno tiene un bloqueo de rama izquierda, ocurre una alteración de cómo se activan fisiológicamente ambos ventrículos. Normalmente siempre se activa primero, ¿no?, el izquierdo y después el derecho. Cuando yo tengo un bloqueo de rama izquierda, se activa al revés, el derecho y el izquierdo, esta asincronía en un paciente que ya está dilatado, que tiene mala fosa sistólica, la empeora. Entonces, si yo lo resincronizo externamente, lo que se llama como si fuera un marcapaso, un resincronizador, hago que se contraiga o que se desprolice primero el ventrículo izquierdo y después el derecho. Y esto mejora funcionalmente los pacientes. Y el estadio D, que es el estadio anterior, donde los pacientes ya tienen, además de haber dado todas las medidas que nombramos anteriormente, el paciente tiene hospitalizaciones muy frecuentes, requiere inotrópicos, y acá ya entra a plantearse el trasplante cardíaco, los cuidados paliativos, los pacientes que no acceden a un trasplante cardíaco, que no tienen indicación y que están en esta etapa, el tratamiento multidisciplinario que realiza cuidados paliativos, que trata las enfermedades en su etapa terminal, no solamente las oncológicas, la insuficiencia cardíaca es una de ellas, donde tratan los síntomas, es una forma de abordar a estos pacientes. Y también hay procedimientos experimentales, ¿no? Nosotros con nuestro paciente ya se había hecho todo lo anterior, o sea que estamos en el estadio D de la insuficiencia cardíaca. Y además cumplía con criterios de insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria, o sea, tenía disnea de reposo a mínimos esfuerzos, había signos de retención hidrosalina, había evidencia objetiva de disfunción cardíaca severa, por el ecocardiograma, había tenido deterioro de la clase funcional, había estado hospitalizado varias veces en los últimos meses, y además, a pesar del tratamiento médico, el paciente ya no había mejorado. O sea que estábamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria. ¿Qué debería hacer un médico frente a esta situación antes de considerarla refractaria o en estadio D? Vigilar o revisar rigurosamente el tratamiento médico, o sea, tratar de estar seguro que el paciente recibe como corresponde cada una de las medicaciones. Evaluar que el paciente está adherido, ¿no?, a la dieta hiposódica y que no haga transgresión alimentaria y que tome como corresponde el medicamento. Buscar posibles etiologías reversibles. O la presencia de enfermedades que podrían explicar la disnea por otra causa, por ejemplo, como patología pulmonar, o que tenga caquexia o pérdida de peso, que eso pasa con la insuficiencia cardíaca en estado terminal, los pacientes parecen oncológicos, están caquéxicos, pierden peso, aparece la hiponatremia, severa, refractaria. Entonces estos pacientes uno a lo mejor debería buscar que no tengan otra causa. Y de hecho con este paciente se presentó en Ateneo, hasta se habló del trasplante cardíaco. Se tenía indicación de trasplante cardíaco. Este paciente tenía indicaciones si uno lo veía objetivamente. Lo que se hizo fue, por un mejor manejo hemodinámico, se colocó un catéter de Swan-Ganz que permite medir las presiones, que ahora vamos a ver cuáles se pueden medir, con estos resultados. Tenía una frecuencia cardíaca de 96, una tensión arterial media de 58, presión pulmonar media de 34, está aumentada. La presión de enclavamiento de la pulmonar o la weight es la 23, era 23 muy alta, esto es como el equivalente de la precarga. Tiene una presión venosa central aumentada, un volumen minuto de 6 litros, un índice cardíaco de 2.7, las resistencias vasculares sistémicas de 500, y las pulmonares de 114. Hay dos cosas que nos llamaron mucho la atención para un paciente en esta situación clínica, ¿no? Era, por un lado, tenía un volumen minuto aumentado, 6 litros de volumen minuto. Y por otro lado, las resistencias vasculares periféricas
estaban muy disminuidas. Todo lo contrario de lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene volumen minuto bajo y las resistencias vasculares periféricas, sistémicas, aumentadas. Acá estaban al revés. Entonces uno dice, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Una insuficiencia cardíaca con volumen minuto aumentado? Por eso se le pidieron las hormonas tiroides. Acá, que yo no lo puse, pero cuando yo digo, para decir que un paciente refractario, hay que buscar posibles causas concomitantes de etiologías reversibles. Entre ellas figuran las hormonas tiroides. A este paciente le pedimos hormonas tiroides y fíjense cómo estaban. Una TSH totalmente inhibida, una T3, una T4 y una T4 libre altísimas. O sea, el paciente estaba hipertiroideo y seguramente el hipertiroidismo era la causa de las arritmias que hacía, las descargas del desfibrilador. En un paciente que ya tenía miocardiopatía isquémica, eso no lo vamos a dudar. Él tiene miocardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica por enfermedad coronaria, con vasos tapados, pero a esto se le agregó, ¿no?, un hipertiroidismo, y esto es lo que le hizo que estaba en una situación que parecía refractaria y que casi lo llevaba al trasplante cardíaco. Y acá viene la gran pregunta. Obviamente que se trató y el paciente mejoró. Se le dio metimazol y el paciente claramente mejoró. Pero la pregunta es, ¿hay alguna vinculación entre la enfermedad tiroide y la medicación que recibía? Y sí, claramente, hay una vinculación que es la amiodarona. La amiodarona es un antirrítmico que se utiliza muchísimo, muchísimo, y que tiene algo que es muy importante, que es una gran carga de yodo. Un comprimido de amiodarona tiene 60 miligramos de yodo, o sea, el 37.3% de los componentes de la amiodarona es yodo. Estos 60 miligramos de yodo se metabolizan en el hígado y se liberan a la sangre 6 miligramos, que es el 10%, y los requerimientos diarios que tenemos los seres humanos de yodo es de 0.3 miligramos día. O sea, imagínense cuando yo tomo un comprimido de amiodarona, la sobrecarga de yodo que estoy teniendo. ¿Y qué puede pasar con esto? Si ustedes se acuerdan del efecto de Wolff-Chakoff, en donde lo que ocurre en las zonas que existe un exceso crónico de yodo, este efecto lo que hace es que las células foliculares comiencen a captar menos yodo, y entonces los pacientes que, por un mecanismo de compensación y fisiológico, los pacientes empiecen a disminuir la síntesis de T4 y aumentar la TSH. Pero rápidamente ocurre un fenómeno de escape que lleva a la normalización de la función tiroides. Entonces, en los lugares donde hay exceso de sodio, de yodo, ocurre este efecto de Wolff-Chakoff, que produce un hipotiroidismo transitorio, pero que rápidamente se escapa y la función tiroides se normaliza. La amiodarona inhibe este efecto. Inhibe este efecto de escape, por eso los pacientes que reciben amiodarona, que reciben tanta cantidad de yodo, pueden desarrollar un hipotiroidismo. Entonces, ¿por qué puedo tener hipotiroidismo en los pacientes que toman amiodarona? Por un lado, por el efecto de Wolff-Chakoff, como dijimos. Y por otro lado, porque además la amiodarona puede inhibir la conversión periférica de T4 a T3, con lo que disminuye la hormona activa. Y a su vez, inhibe la interacción de la T3 sobre los receptores nucleares de las hormonas tiroides en el órgano blanco. Entonces, la amiodarona puede producir, por un lado, hipotiroidismo. Y sobre todo en pacientes que tienen anticuerpos positivos para tiroiditis de Hashimoto. Por eso es de buena práctica clínica, antes de indicar amiodarona, hacer no solo un perfil tiroideo, sino evaluar las hormonas tiroides, los anticuerpos tiroideos. Esto es mucho más frecuente que ocurra en el sexo femenino. Pero también puede producir hipertiroidismo. También puede producir hipertiroidismo. Hay dos formas clínicas de producir hipertiroidismo, y hay que tener en cuenta que el paciente puede de alguna manera, se pueden minimizar los efectos que tiene el hipertiroidismo, las manifestaciones clínicas, por el efecto beta-bloqueante de la amiodarona. ¿Y cuándo se puede presentar este hipertiroidismo? Desde el inicio del tratamiento hasta meses y años después.
Hay dos mecanismos por el cual se puede producir hipertiroidismo. Uno es el autoinmune, o sea que aumenta la producción del anticuerpo como si fuera un Graves, una enfermedad de Graves. O sea, que le aporta mucho yodo. Encima la estimula la glándula para que la produzca, para que produzca T3 y T4, o sea que esto produce un hipertiroidismo clínico muy manifiesto. Y otro es por toxicidad directa sobre la glándula, produce una tiroiditis destructiva que lleva a la liberación de las hormonas a la sangre periférica. Puede dar un hipertiroidismo subclínico o un hipertiroidismo manifiesto, como es el caso del paciente que les presenté. Entonces, el hipertiroidismo tipo 1, o sea, el inmunomediado, en general se produce en pacientes que tienen condiciones predisponentes. El tratamiento de primera línea en estos casos es el metimazol o el propiltiuracilo, y otras opciones terapéuticas que, bueno, que no vienen al caso. Y en el tipo 2, que es la destrucción, acá lo que se dan son corticoides. En esta situación no es fundamental en el tipo 2, por eso es importante diferenciar uno de otro, suspender la amiodarona, porque en general a los 30 días el paciente recupera la función tiroidea, o sea, pueden progresar a un hipotiroidismo permanente o transitorio, eso hay que seguirlo dependerá del grado de destrucción tiroidea que tuvo, y esto se puede seguir con el perfil tiroideo. Entonces, hipertiroidismo por amiodarona, tipo 1, por autonomía de la tiroides, es un mecanismo más donde en general la enfermedad preexistente existe, produce un bocio difuso, ¿no? Esto es una estimulación de la glándula, donde empieza a producir hormona tiroidea, o sea que aparece el bocio como si fuera una enfermedad de Graves. El Doppler puede mostrar aumento del flujo, si yo le hago una captación de yodo, la glándula está hipercaptante, y en general acá los anticuerpos antitiroides son positivos. Y la tipo 2 es una tiroiditis destructiva. No se produce en pacientes con enfermedad tiroidea existente. Acá la ecografía de la tiroides es normal. El Doppler en general está disminuido, el flujo porque está destruida, no capta cuando yo le doy yodo, y los autoanticuerpos no existen. Bueno, con esto terminamos el segundo caso clínico que pongo como ejemplo de fármacos y endocrinopatías. Nosotros, este paciente nos dejó una enseñanza muy importante. Yo creo que, bueno, a partir de ahora no dejo de pedir jamás a ningún paciente que tiene indicado amiodarona el perfil tiroideo y los autoanticuerpos, tanto adipo como hipertiroidismo, antes de comenzar el tratamiento y durante el tratamiento, y estoy siempre alerta a la búsqueda de la presencia de alguna de estas alteraciones, tener presente en la cabeza. Y bueno, otro ejemplo de fármacos y endocrinopatías es el caso clínico que les presenté cuando hablamos de hiperfunción hipofisaria, ¿no? De la hiperprolactinemia, es otra causa frecuente en donde siempre están los fármacos. Por eso siempre nosotros en el interrogatorio debemos descartar la asociación entre los síntomas que tiene el paciente y algún fármaco que toma. Bueno, por último les voy a dejar solamente el PowerPoint donde se desarrolla en cada diapositiva muy claramente los casos clínicos. Me parece que no tiene mucho sentido que yo dé una clase hablada, y bueno, como siempre, cualquier duda me pueden preguntar. Ahí vi el mail que una de las alumnas me hizo una pregunta de hipertiroidismo, que ahora me voy a sentar tranquila a contestarle. Y bueno, espero que les haya servido los teóricos, y también espero con muchas ganas que nos encontremos en algún momento. No así virtualmente, ¿no? Personalmente. Y sepan que me pueden encontrar todos los días en el Hospital de Clínicas, en el piso 11, en la sala 1, a la mañana y a la tarde.